Bienvenidos a España, amigos. La primera potencia mundial del flamenco. Almodóvar, Nadal, paella, sol, playitas... Un paraíso, en 2 palabras. Y nuestras cifras tampoco están nada mal. 8 años de crisis, 1.900 imputados en casos de corrupción política y 100.000 millones de euros para rescatar a la banca. Y la fiesta sigue, amigos, con 400.000 desahucios, 36% de tasa de pobreza infantil y más de 5 millones de parados. Non-stop, happy hour. Pero vale de cifras y pongamos nombres. Esto se llama estafa. Y yo me llamo Arturo Cisneros, productor, documentalista y actualmente coleccionista de negativas. No hay presupuesto para este tema. Sí, mira, no. Perdí mi empresa y puede que el banco me quite mi casa, como a muchos otros que también tienen nombre. Aunque no todo fueron pérdidas. Gané un carnet nuevo, el del Selecto Club de los 5, de los más de 5 millones de parados. Y a pesar de tanta ruina, tengo nuevos seguidores. Ha sido contundente cuando ha dicho que en ningún momento ha pensado en ti y que se volverá a... Por ejemplo, mi banco, que justo ahora que no tengo dinero es cuando más se preocupa por mí. Y la presidenta de mi club de fans, Cristina, mi ex-suegra. Arturo, Cristina. ¿qué haces? Sí. ¿Qué tal estás? Ay, si ya me he enterado que has dejado la empresa. Ya te lo decía yo, que eso de hacer películas y organizar conciertos no era un trabajo serio. Y qué disgusto para tus padres. ¡Ay, qué disgusto! Sobre todo a tu madre, Sí, que Cristi, contigo que sí. se ha ganado el cielo. Así que te vas al pueblo a vivir con ellos. Pero qué paciencia tienen. Y míralo por el lado bueno. Ahora que mi hija te ha dejado, tienes menos preocupaciones. Cristina, que te tengo que dejar. La quiero mucho, pero es de esas personas que justo cuando estás al borde del abismo te dan una palmadita en la espalda. Aunque mi ex-suegra tenía razón. Lo que yo estaba haciendo era esconderme en casa de mis padres, a ver si en la tranquilidad del pueblo conseguía centrarme y dar forma a un documental que contara todas estas desgracias. Una peli de género, terror psicológico. Mis padres, Ausen y Fulgen. 2 personas en las que siempre he podido confiar para todo. Dejar esto ahí. ¿Eh? ¿A quién? ¿Arturo? A ver, que te va a dejar la mitad, Arturo. Sí. Que sí, dice. Que sí, dice. Incluso habían conservado mi habitación como la dejé hace 25 años. Los pósters heavies, las fotos con mis colegas melenudos... Claro que eso tampoco me ayudaba demasiado. Volver al rincón de mi adolescencia, sin trabajo, sin dinero y sin pelo. Más calvo que una rana. Y el ambiente del pueblo tampoco ayudaba mucho. Como suele decirse, basta que intentes olvidarte de algo para que todo el mundo te lo recuerde. Precio del gasoil, para arriba. Precio del cereal, para arriba. El cereal está cotizando en bolsa. Y ya en el momento de que empieza un alimento a cotizar en bolsa, ya sabes lo que es. Especulación. Pero ¿cómo puede ser que el precio de la comida de estos animales lo decidan estos otros animales que no han visto una vaca ni en la Wikipedia? ¿Qué vida te espera con 4 sinvergüenzas que se llevan todo y nos van a matar de hambre? Oye, Arturo, estoy pensando
¿Que has cerrado la empresa? ¿Que has tirado un paro? ¿El dinero dónde está? Con la crisis que hay, ¿dónde está el dinero? En ese momento supe que no tenía salida. Tenía que responder a mi madre y nada de mentiras. No se puede mentir a una mujer que no ha engañado nunca a nadie. Bueno, casi nunca y a casi nadie. En todo caso, cuando una madre pregunta hay que salir a buscar la respuesta como sea. Así que con mis últimos ahorros emprendí un viaje al encuentro de expertos que fueran capaces de hablar en un lenguaje comprensible para mami. Y comencé en mi ciudad, en Pamplona, en el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra. El dinero está atrapado, embalsado, amontonado en algunos lugares en manos de pocas personas. Es decir, el problema no es que no haya dinero, el problema no es el crecimiento del Producto Interior Bruto, el problema es que hay una desigualdad insoportable. Y de Pamplona me fui a Madrid, pensando que el dinero tendría que ser como el colesterol, que si tienes demasiado, te mata. Castigo de Dios. Pues para que lo sepa tu madre, el dinero está en los mercados financieros. Por cada euro que ella emplea en comprar, pues yo qué sé, una lechuga o comprarse un título de transporte, hay 5 o 6 que están funcionando en distintos títulos financieros. Y de hecho con ese dinero es con el que realmente se gobierna la economía real. Necesitaba más información y como en España cuando se habla de dinero siempre salen a relucir los catalanes, puse rumbo a Barcelona. Su madre hace una pregunta extremadamente importante. ¿Y dónde está el dinero? El dinero está súper concentrado, tanto aquí en España como en Alemania. Para que lo entienda tu madre, los recortes no son ni necesarios ni imprescindibles. Son consecuencia de un modelo de sociedad que no es el que tu madre, tú y yo queremos. Cristina, estoy ocupado. Porque por ahí hay mucha gente mucho peor que tú. Y otros se suicidan. Pero tú anímate, mi chico, que algo ya saldrá, Vale, ya vale, verás. te llamo en otro momento. Que yo ya voy a rezar por ti. Venga, yo también te quiero, Cristina. Chao, chao. Perdona. Bueno, sí. Para que lo entienda tu madre y tu ex-suegra. Me preguntabas al principio, ¿dónde está el dinero? El dinero está estancado en los paraísos fiscales, aunque luego vuelve al juego en forma de préstamo para que tú puedas seguir vivo, pero se lo debes. Le debes tu vida entera. Tú, el otro y el de la moto. Tu madre también debe su vida entera porque toda la deuda que tenemos como Estado se la debemos en estos momentos a los paraísos fiscales o al dinero que está allí acumulado en pocas manos. El capital financiero está dominando el mundo. Ajá, dominar el mundo más capital financiero igual a Estados Unidos de América. Así que comencé por Washington, D.C., donde contacté con Mark Weisbrot, director del Centro para la Investigación Política y Económica. A ver si Mark era capaz de dar explicaciones sencillas como para mami. Sí, creo que el problema es que tenéis instituciones en la zona euro que simplemente no rinden cuentas. Tenéis la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, lo que se conoce como la Troika. Y ellos toman las decisiones económicas y nadie les ha votado, y ese es el verdadero problema. Mira, mami, el dinero está repartido de esta manera. Unos cuantos tenemos algo de dinero. Bueno, en realidad, entre bastantes tenemos un poco del dinero que hay. Luego hay otros muchos que no tienen nada, pero nada de nada.
Y hay unos pocos, muy pocos, que tienen más dinero del que nadie podría contar sin que les tallara el cerebro. Y esos pocos, mami, son los que mandan. Controlan a los bancos y a través de los bancos controlan a los políticos. Y nosotros, el resto de la gente, aguantamos el tinglado como podemos. Por eso, cuando nos dicen que seamos buenos ciudadanos, nosotros vamos a votar. Pero lo que realmente ocurre con nuestros votos es esto. Porque el que manda es el que tiene el dinero. Uf, yo no puedo contarle esto así a mami. Tiene que haber otras respuestas. También en Washington intenté conseguir entrevistas en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, pero fue inútil. Ni email, ni teléfono, ni en persona. Al menos ya tenía el título de mi peli de terror psicológico, El silencio de los banqueros. Huyendo de tanto silencio llegué a casa de Karen Hughes, asesora legal durante 21 años del Banco Mundial. Karen me abrió las puertas de su casa y compartió conmigo información muy útil para comprender cómo funcionan los grandes monstruos de la economía mundial. Hello, Karen. Soy abogada y economista y he trabajado en los principales centros financieros del mundo y he descubierto que no son lo que dicen ser. Me ha costado muchos años averiguar lo que realmente son. ¿Dónde andarás, mami? Bueno, casi mejor que no conteste. Así no la deprimo con todo lo que me han contado. ¡Mierda! A ver si a fuerza de hablar de codicia me he contagiado. Y de Washington fui a Boston y me colé en la Facultad de Económicas de Harvard, la más prestigiosa del mundo y cuya escuela de negocios es el centro de la avaricia mundial, según el profesor Richard Freeman. Espero que este hombre pueda darme explicaciones más sencillas, porque mami no está para un máster en económicas. La pregunta del $1.000.000. $1 millón no es nada para los que tienen mucho dinero. $10 millones no es nada. Hablamos de cantidades enormes de dinero en manos de un grupo muy pequeño que en su mayoría pertenece al sector financiero. Los grandes bancos que han hundido la economía y todos nosotros hemos tenido que rescatarlos para que pudieran operar de nuevo. La banca alemana presta dinero a la banca española, que junto con el dinero que tienen los superricos españoles invierte en el sector inmobiliario. Pero llega un momento que la banca alemana le entra pánico porque se ha dado cuenta que está contaminada con los productos tóxicos de la banca estadounidense. Y cuando le entra pánico, deja de prestar a España. Y ahí es el colapso de la burbuja inmobiliaria. El mercado inmobiliario funciona como un mercado financiero, no es un mercado que funcione por la ley de oferta y demanda, como se ha dicho muchas veces. Es decir, en España se construyeron durante el 95 y el 2007, parece que anda sobre los 7-8 millones de viviendas. Realmente el número de hogares que se crean, no sé si fueron 2 o 3. ¿Por qué crece tanto el precio de la vivienda? Pues no crece porque se demande más vivienda para vivir en ella, sino porque las expectativas del crecimiento del precio de la vivienda, expectativas de revalorización, han permitido que entre muchísimo capital a comprar. Funcionaba básicamente como un mercado de acciones. Por eso el mercado inmobiliario es un mercado financiero. Verás, mami, el dinero da vueltas así. El 0,001% que son los superricos lo invierten en la banca. Pero como el negocio de la banca es convertir el dinero en más dinero, nos lo prestan con unos intereses tan abusivos que nos convierten en esclavos de las deudas. Y así, los que tienen mucho ganan cada vez más, mientras los demás tenemos cada vez menos. Pero su lema es, a más deuda, más beneficios. Así que con el cuento del ladrillo inflaron el precio de las viviendas e incluso nos animaron a pedir más de lo que necesitábamos. Y muchos picamos, yo en concreto como un gilipollas. Y al principio el invento funcionó. Yo trabajaba y pagaba, hasta que un día me quedé sin trabajo.
Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque el cuento del ladrillo terminó mal. Los 40 ladrones robaron el dinero de la economía real y cuando la burbuja estalló dijeron: «Ciérrate, sésamo», dejando fuera a muchos miles de personas, sin trabajo y en bastantes casos sin vivienda. Pero entonces intervinieron nuestros políticos, siempre atentos a la estabilidad del país, y a pesar de que es algo que no les gusta, cambiaron la Constitución. Y con ese cambio, el dinero público podía ir tranquilamente a rescatar a los bancos del lío en que se habían metido. Y de los bancos, el dinero volvía otra vez, y con intereses, a los superricos. ¿Y todos contentos? Bueno, todos no. Ausen, ¿a ti te parece que este hijo nuestro encontrará el dinero? Encontrar, ya lo encontrará. Ahora ya veremos a ver si le dejan cogerlo. Yo también ya pienso eso. Parte del problema es que desregulamos Wall Street durante el mandato del presidente Clinton con la directriz y el apoyo de algunos economistas que pensaron que el mercado iba a funcionar perfectamente. Fue un error estúpido. Entre otras cosas, hay que destacar que tenían acuerdos con las grandes firmas financieras. Y hicieron mucho dinero, que no significa que fueran sobornados. Si yo manifiesto ciertas opiniones, los ricos, los banqueros y esa gente hará que mis investigaciones sean más conocidas. Y que muchas veces ese crecimiento de la deuda ha sido totalmente irresponsable. Es decir, se sometía a la economía a unos riesgos brutales. Lo hemos visto con las hipotecas subprime y con tantos otros casos. Lo hemos visto también, por ejemplo, con toda la especulación de la deuda pública, los títulos soberanos, ¿no?, en estos últimos años de crisis. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que si la deuda es un mecanismo de sujeción política, tenemos también que pensarla en términos políticos. Y que, por ejemplo, le podemos aplicar auditorías de la deuda, auditorías ciudadanas de la deuda. Es decir, determinar qué deudas se ha contraído en condiciones legítimas y cuáles no. Mira, mami, así fue el rescate público a la banca privada que nos llevó a la ruina. Nuestros políticos pidieron un préstamo al Banco Central Europeo, pero ese préstamo fue a parar a la banca privada a un interés muy pequeño. Y como el Estado seguía necesitando dinero, lo pidió prestado a los bancos en forma de deuda pública, y los bancos se lo prestaron al 6% de interés. Pero verás, mami, como el Estado somos todos, la deuda es de todos. Así que en julio de 2015 cogí la calculadora y resulta que cada uno de nosotros debía la bonita cifra de 38.392 euros. Sí, todos, incluso los recién llegados a la marca España. Y claro, mientras la fiesta seguía en el piso de arriba, los de abajo no solo no teníamos pastel, sino que además nos pinchaban los globos. Y encima pretenden que paguemos la deuda. ¡Joder! Una pregunta es en qué consiste la deuda y quién se ha beneficiado de esa deuda. Porque hay algunos préstamos que el Estado había realizado que no estaban autorizados por la ciudadanía española. Cuando una entidad, una administración o una empresa está altamente endeudada pero es gigantesca, toda la economía puede girar en torno al pago parcial de esas deudas, pero nadie aspira a que pague todas las deudas. ¿Cuál es la economía más endeudada del planeta? Estados Unidos. ¿Alguien espera que Estados Unidos vaya a pagar todo? No. Está claro que los programas de austeridad en Europa están diseñados para que los bancos recuperen su dinero. Los bancos lo han recuperado y no se han preocupado por los ciudadanos. Somos democracias donde se supone que podemos echar a esos idiotas. Ya sabes, la gente decide. Pero este es un proceso duro, porque tienen dinero y recursos e influencian a los políticos. Joder, Arturito, qué carrera llevas. Menos mal que es hora de irse a la cama. Y hoy no necesitas contar ovejitas endeudadas para dormir. No me jodas. Arturo. Cristina. ¿Qué tal estás? Pues he pensado llamarte para animarte un poco. Que yo te veo preocupado. Sí, pero si es porque no tienes dinero, pues en algún sitio ya podrás. Vas a un banco y te pueden dar un crédito. Mira el vecino, está lleno de dinero y la mujer se ha ido con el butanero.
Ay, Cristina, perdona, que estoy en el extranjero. ¿En el extranjero? ¿Con lo caro que es? Ahora mismo voy a colgar. Los principales bancos del planeta, todos han sido sancionados por mala praxis, por abuso de poder, por pactar los tipos del Euribor, por pactar los tipos del Libor, por incluir cláusulas abusivas. Todos. Siempre ha estado funcionando a partir de burbujas que lo que tenían como objetivo... Mira, Auxil, cambiamos de canal. No sería mejor cambiar de país. Y la tasa de desempleo simplemente era una... Te daré esta entrevista, pero que conste que diría cosas totalmente diferentes si Goldman Sachs me diera $100 millones mañana. Diría, oh, los bancos, esas instituciones maravillosas que intentan que la humanidad funcione mejor. Y la razón por la que obtienen tanto dinero no es que sean una panda de ratas codiciosas, sino porque son mucho más listos que el resto de nosotros y entienden esos complicados instrumentos financieros, y nosotros somos demasiado simples para entenderlos. Por $100 millones, diría eso. De Boston viajé a Seattle y el viaje valió la pena. Dejé a Cristina en el hotel hablando con mi buzón de voz y me fui a entrevistar a John Perkins, un tipo muy interesante que me contó su experiencia al servicio del capital y las grandes corporaciones. El Banco Mundial se fundó justo después de la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Bretton Woods en mi estado natal, New Hampshire, aquí en Estados Unidos, auspiciado por el FMI y otras organizaciones. Se creó como una organización destinada a reconstruir la devastada Europa. De hecho, hizo muy bien su trabajo reconstruyendo Europa. Pero poco después empezó la Guerra Fría. Comenzó esta especie de guerra entre el comunismo y el capitalismo. Y el Banco Mundial se involucró en este conflicto y se puso del lado del capitalismo, apoyándolo por todo el mundo. No tienen derecho a gobernar el mundo. Deben obedecer la ley, como todos, incluido el cártel de los bancos. Así que todo lo que tu madre debe decir a esta gente es que no están por encima de la ley y que deben obedecerla. Cuando estamos hablando de desigualdad, ¿de qué estamos hablando? Es a partir de ahí donde vimos que 85 personas en el mundo, 85, que nos cabrían dentro de un autocar, tienen la misma riqueza que 3.500 millones, los 3.500 millones más pobres. Esto no es desigualdad, es desigualdad extrema. Mira, mami, antes todo era más sencillo. Tú y yo teníamos algo que el otro necesitaba, así que hacíamos un trueque sin intereses y ya está. Luego vimos que el trueque tenía sus pegas e inventamos la moneda, pasando del intercambio al comercio. Pero cargar con un montón de monedas tampoco era cómodo, y entonces apareció el primer banquero. Un tipo que custodiaba tus monedas cobrando por ello, y te daba un papel por el valor de tu depósito, el primer billete. Por ejemplo, tú necesitabas 5 monedas y él te las prestaba a un plazo de 5 años. Y tú avalabas ese préstamo con tu granja y tus gallinas. Pero las cosas iban mal y tras 5 años solo habías devuelto los intereses, 5 monedas. Y las cuentas quedaban así. Tú aún debías 5 monedas, pero en sus cuentas había 10, las 5 pagadas y las 5 debidas, aunque esas 5 monedas no existían. Eran dinero, deuda. Y pasó el tiempo, y hoy en día los banqueros crean más dinero de la nada que nunca, y más rápidamente, y ya no se conforman con la granja y las gallinas. Pero si es tan fácil, ¿por qué los países no creamos dinero directamente y sin intereses? Y lo que están tratando de hacer con ese dinero, que yo diría que es como papel higiénico. Esto es una estafa. ¿Qué hacen con esa clase de dinero? Nos cobran intereses. ¿Tienen derecho a cobrar intereses de ese dinero? ¿Tiene sentido? Por supuesto que no. No, y eso hay que pararlo. Y de Seattle salté a Chicago solo para comprobar que seguía imperando la ley seca. Ni gota de información. Lo intenté en la bolsa, en el Bank of America, pero no pude entrevistar a ningún gángster de hoy en día. Aunque al menos un artista callejero me mostró qué hacen estos tipos con el dinero cuando no los vemos.
Yo, como todo el mundo, quiero dinero. Pero aquí, en Chicago, como tú sabes, el dinero se hace más y más y más y más pequeño. Y finalmente se hace tan pequeño que desaparece. Arturo, cariño, que me han puesto la tarifa plana y ahora podemos hablar todo lo que queramos. Seguro que estás bien, mi chico. Y mis pasos me llevaron a Nueva York con una nueva pregunta zumbando en mi cabeza. ¿Cómo puede ser que toda esta información apenas aparezca en los medios de comunicación? Confío en que Danny Schechter tenga respuestas para esta pregunta. Fulgen hace una muy buena pregunta. Es muy difícil descubrir dónde está el dinero, porque los lugares donde normalmente buscamos, los medios, la televisión, la prensa, no nos dan esas respuestas. Una parte de la crisis política que se ha abierto tiene que ver con la incapacidad de los grandes grupos de prensa de organizar la opinión pública como la organizaban antes. Los medios de comunicación tienen dueño y casi toda la economía que tú conoces tiene dueño. Da igual un medio de comunicación, da igual un partido político, acaban teniendo dueño porque es quien lo financia. Mira, Osir, el Barça ha metido gol. Los mayores problemas que hoy existen en nuestro país no son económicos, son políticos. El Estado, si hubiera voluntad política, podría resolver esa situación fácilmente. Franklin Roosevelt, presidente en los años 30, ya definió a los banqueros como banksters, que viene de gangsters. La deuda de todos los estados conocidos suma unos 56 billones, con 12 ceros, de dólares. Y en los paraísos fiscales se calcula que hay cerca de entre 31 y 40 billones de dólares. En realidad, ahí tienes a los dueños de toda la deuda que todos los estados, tú, yo y aquel bebé que acababa de nacer, tienen en estos momentos. Si hubiéramos grabado los intereses que producen las fortunas en los paraísos fiscales, no hubiera hecho falta ningún recorte en toda Europa. Ingresamos en el Estado lo que el Estado debiera ingresar, enfrentándose con esos grupos tan poderosos que han siempre definido la historia de nuestro país. Recuerde la dictadura y durante la democracia han continuado teniendo un enorme poder y que el Estado no se ha enfrentado con ellos, o bien porque lo representan las fuerzas conservadoras y liberales, o porque, por desgracia, las izquierdas muy moderadas y que se asustan con esos grupos. Esa es la realidad. Hay que tener una actitud decidida, absolutamente, de acabar con ellos, porque si no, el estado de bienestar es imposible. Se acabó. Game over. Esta impunidad es ahora peor que nunca. Y creo que es debido al enorme poder que tiene el sector financiero. Pues nunca hasta ahora habían sido tan poderosos. Ahora obtienen hasta el 40% de los beneficios corporativos en los Estados Unidos. Lo que diferencia esta época es básicamente que los mercados financieros operan a tiempo real y con un nivel de sofisticación que no se conocía en periodos anteriores. Entonces lo que te encuentras es que se pueden mover masas de dinero que son prácticamente imposibles de imaginar y que lo mueven además agentes muy concretos, es decir, que las decisiones están muy concentradas. El toro de Wall Street creo que es una imagen muy apropiada. Es la imagen de un toro embistiendo y listo para hacer lo que sea necesario, para conseguir lo que persigue por la fuerza. Es aterrador. Veamos. A. El sistema está podrido. B. Tengo que llamarle a mami para contárselo. C. Ni de coña. Paso de llamarla ahora. Ya le daré el disgusto en persona cuando vuelva al pueblo. ¡Mierda! Mami, ¿qué tal estás, Maitía? Muy bien, bien. ¿Y tú? No, bueno, mucho trabajo. Pues muy bien, como decíamos antes, bueno, decían nuestros padres, o sarna con gusto no pica. Sí. ¿Vosotros qué tal estáis? ¿Bien? Vamos tirando, que no es poco, ¿verdad? Dile que aquí no venga sin dinero. Oye, con Narda, muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy nos ha hecho comida hasta para mañana.
nos ha hecho juarriero. Sí. Salmón. No cuentes eso, si tenemos que hablar con Arturo, que es comida ni hostia. Y natillas. Oye, Arturo, ¿pero ya has encontrado el dinero? El dinero, mami, sí, ya sabemos que lo tiene, pero ya te contaré la vuelta, ya te contaré, ¿vale? Que te quiero mucho, mami. Un beso, Maitía, te quiero. Agur, agur. Vale, Arturito, ya le has mentido a tu madre. No me sentía tan mal desde que le robé dinero para irme de fiestas de San Fermín. Nosotros, los sicarios económicos, trabajamos de diferentes maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos como el petróleo o la mano de obra que son del interés de las corporaciones y entonces organizar un enorme préstamo para ese país desde el Banco Mundial o de alguna de sus organizaciones hermanas. Y todo esto beneficia a los más ricos y la mayoría de la población en esos países no recibe nada. Y al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que llegados a ese punto, regresamos y le decimos a ese país: oye, como no podéis pagar vuestras deudas, vended vuestros recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy baratos y saltando legislaciones sociales y medioambientales. Privatizad vuestro sector público y vuestras compañías y les dices: vended vuestros negocios, la empresa de alcantarillado, las escuelas, las prisiones, vendedlos a nuestras grandes corporaciones y así es como hemos creado este imperio corporativo. No es un imperio americano realmente, sino que es un imperio corporativo y los Estados Unidos son solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de Estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldós, presidente democrático de Ecuador, u Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá. Estos dos eran hombres de enorme integridad que yo no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y asesinaron a ambos. En las contadas ocasiones en las que los chacales fallaron, por ejemplo, como ocurrió con Saddam Hussein o Gaddafi, los militares invadieron el país, ya que el ejército está siempre en la sombra. Y de esta forma hemos creado un verdadero imperio global, un imperio corporativo. Y les decíamos: si no aceptáis lo que os ofrecemos, recordad lo que le pasó a Allende en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán, a Lubumba en Congo o a Ngo Dinh en Vietnam, y así sucesivamente. A todos los líderes que no querían participar en nuestro juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de Estado o asesinados. La lista es casi interminable. Bueno, mami, ya sé que suena raro, pero resulta que los dueños del dinero también se compran países. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate nuestro pueblo, Escaroz. Uno de ellos pasa por allí, ve nuestras setas y se enamora. Porque ellos también se enamoran, siempre del dinero, pero se enamoran. Así que envían a su gente para engatusar al alcalde con el cuento de que el pueblo necesita mejoras. Y a través de las instituciones financieras montan un préstamo para el pueblo. Pero ¡tachán! El préstamo cae en sus bolsillos porque son sus empresas las que van a hacer las obras. Y un tiempo después nos encontramos con que el pueblo debe un montón de dinero que no puede pagar. Entonces ellos se quedan con todo, las setas, las vacas, las ovejas, el bosque, y nosotros nos quedamos como siempre. Y además, debiendo dinero. Y esto que te cuento, mami, es lo que hicieron con países enteros de Latinoamérica en los años 70. Y es también lo que han estado haciendo estos últimos años con el sur de Europa. Y al final, no puedes ni coger setas ni comprarlas porque son muy caras. Ya les vale. ¿Dónde andas, Arturo? No te digo ahora. Cualquiera pensar que ibas a estar en Nueva York. Pues aunque sea de allí, a ver si nos traes un decimico de lotería para Navidad. A ver si nos toca. Bueno, la única suerte en la que yo confiaba era en que Andrew Ross me mostrara respuestas lógicas a toda esta inmensa estafa. Porque si confías en el azar, la banca siempre gana.
Los bancos nos consideran inmorales cuando no pagamos las deudas, pero nuestro trabajo consiste en darle la vuelta y decir que son los bancos y prestamistas los delincuentes e inmorales en esta ecuación. Hay salidas sencillas para esta crisis y el enorme sufrimiento que se está causando es realmente innecesario. Creo que el toro de Wall Street simboliza un peligro terrible. Es un toro aterrador que no tiene nada de amable. Controlad a ese toro, hacedlo manso. Pues mira, eso se me da mejor que la economía. En Pamplona nos preparan desde pequeños con toros de mentira para ponernos delante de toros de verdad cuando ya somos mayores. Pero nuestros toros son mucho más nobles. No les importa tu dinero. Juancho. Hombre, Bronco. ¿Qué? Te iba a llamar hoy mismo. ¿Qué tal? ¿Y qué tal estás? ¿Qué tal te va la grabación? Bien, bien, bueno. Cansado. Te iba a llamar porque Leita ayer nos dio un susto. Estuvimos en urgencias, ¿sabes? 1000 horas. No y jodas, bueno, lo estabilizaron. Parece que pasaremos pues una semana o 10 días y ya para casa. No jodas. Y otra cosita también te quería decir. Me llamaron del banco y me dicen que tienes varias letras de la hipoteca sin pagar, que soy tu avalista y ya sabes, enseguida amenazan con que pues está mi casa, la tuya, que nos quedaremos... No te preocupes, brother. No. En 2 días vuelvo y lo resuelvo. Cuanto antes y arréglalo, porque esta puta gente nos la va a liar. Ya, tío, ya. Vale, Confía en mí. No lo dejes pasar porque, ya sabes, confía en mí. banco, al final todos a perder. Hablamos, en 2 días hablamos. Venga, que estoy ¿Vale? contigo. Vale, venga, vale. Venga, agur. Joder. ¿Qué le cuento ahora a mi madre? Afortunadamente, la salud de mi padre mejoraba por momentos. El médico había recomendado reposo, así que prohibido hablar de dinero. Bueno, al menos no hay que echar monedas al gotero para que funcione, porque con tanto recorte acabarán ingresando a los pacientes en el garaje. Que no estén diciendo de que esto va bien y esto va bien, y que va mejor y no va bien, y que no lo ven tanto. Un poco menos, ¿verdad? ¿Cómo? Que lo venían un poco menos. Una etapa de mayor creación de empleo. Engañarlos no los engañan, pero al final los duermen con cuentos, como a todos. Y para hablar de hipotecas y desahucios, nadie mejor que Ada Colau, activista social, fundadora de la plataforma de afectados por las hipotecas en España y en aquel momento la mujer de mis sueños. La plataforma Afectados por la Hipoteca tiene unas demandas muy básicas, muy de mínimos, ¿no? Que es que se condonen las deudas, que la gente tenga una segunda oportunidad, que se respete el derecho a la vivienda y que la gente no sea expulsada de sus viviendas. Pero más allá de eso, todavía no hemos conseguido cambiar la ley en ese sentido. La PA tiene un objetivo previo mucho más importante, que es restituir la dignidad a las personas, ¿no? Empoderar a la gente para que sea consciente de que ha sido estafada y de que tiene derechos. Al principio de la crisis, en efecto, hay muy pocas movilizaciones. La gente vive con miedo, con vergüenza, e interioriza que efectivamente es culpa suya la crisis. En 2008 me enamoré, fui a comprarme una casa, fui a pedir consejo al banco con el que yo llevaba 20 años trabajando, y el banco me tasó esa casa en 290.000 euros. Esto fue en 2008. Al año siguiente me separé y poco tiempo después la crisis pasó por encima y tuve que cerrar la empresa, despedir a todo el mundo, endeudarme para liquidar con los trabajadores. Bueno, fui a hablar con el banco para explicarles que no iba a poder seguir pagando la hipoteca y el banco me dijo que vendiese mi casa. Entonces ellos mismos me la volvieron a tasar, me la tasaron por 100.000 euros menos, 3 años de diferencia. Entonces me dijeron, vende tu casa y ya nos pagarás esos 100.000 euros. Tú tienes derechos, Arturo, o sea, nos han estado engañando y a ti te habrán hecho, o a tu hermano, se intentan hacer
sentir culpables y malos porque no pagáis. Una de las cosas que tiene tu hipoteca es que presenta cláusulas abusivas, ¿vale? De hecho, no solo cláusulas abusivas, sino que hay probablemente algún incumplimiento que podría conseguir anular este contrato. Por ejemplo, hay un tema donde no se incide mucho, pero estoy viendo que esta tasadora que te tasó tu vivienda era propiedad del mismo banco que te concedió el préstamo. O sea, la estafa está bastante demostrada. En cualquier caso, yo te diría, Arturo, ¿qué es lo que tú necesitas? Estar tranquilo, dejar de sentirte culpable sintiéndote responsable y desde ahí luchar contra esta estafa. Sí que te daré un consejo fácil, rápido y muy breve: no te fíes. Todo lo que te den por escrito, procura ir siempre con testigos, gente que te acompañe. ¿Are you talking to me? ¿Hablas conmigo, tío? Ok, hora de coger el toro por los cuernos, chaval. En la vida no me baso más que en los números, Arturo. Los números para mí no tienen punto de vista. Estoy de acuerdo en que los números no tienen punto de vista, pero yo sí. Y desde mi punto de vista, querido, me habéis engañado 2 veces. 2. Una, con la tasación del precio de mi casa, y 2, metiendo cláusulas abusivas en la póliza hipotecaria. Y además me amenazas con arruinarme de por vida. Y amenazas a mi hermano y a su familia con dejarlos en la calle. Joder, Al Capone no lo haría mejor, ¿eh? Qué sutileza. Yo estoy aquí para llegar a un acuerdo. Pues mira, sí que tengo un acuerdo que ofrecerte. Te quedas con mi casita, me devuelves hasta el último euro que llevo pagando todos estos años, y si no, nos vemos en el juzgado. Ausen, ¿sabes que estoy muy orgullosa de este hijo nuestro? Ya puedes estar orgullosa, que no se ha metido ni en política ni en banquero. Cuando un banco tiene un préstamo que no funciona y no reporta ningún interés, lo vende muy barato a compradores de deuda. Y estos se lo venden todavía más barato a recaudadores de deuda, que son los individuos más rastreros del mundo, porque lo que intentan es cobrarte el total de la deuda. Hay muchísimas ocasiones en que la deuda no se ha pagado, por varias razones. Una, porque el que debía dinero, visto que debía un montón de dinero y no podía pagarlo, se le ha ocurrido montar una guerra. Es una solución. Y si la gana, pues ya no tiene acreedor porque ha acabado con él. Otra sería que los acreedores fueran suficientemente audaces para condonar parte de esa deuda y permitir, porque al final si tú matas a tu deudor, has acabado con tus posibilidades de cobro. No es inteligente. Eso ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, en el Tratado de Londres, en 1953. Había unos 20 y pico países acreedores de la Alemania derrotada tras la guerra, que debía 14.500 millones traducido porque no había la moneda euro, pero 14.500 millones de euros a lo que sería hoy, y se le condenó el 60% de esa deuda, el 62 creo. Y eso permitió que Alemania pudiera reinventarse, renacer y convertirse en lo que a día de hoy es. Otro proyecto que hemos llevado a cabo es lo que llamamos el jubileo rodante, una tradición bíblica muy antigua. Mira, mami, en la antigüedad existía una costumbre llamada jubileo, y cada cierto tiempo el mandón de turno liberaba esclavos y perdonaba la deuda. Esa buena costumbre desapareció con el paso del tiempo, pero apareció un nuevo concepto, la deuda odiosa. ¿Y por qué odiosa? Porque la contraen algunos gobiernos a espaldas de sus ciudadanos. Y así lo vio el general San Martín en Perú allá por el año 1821, o Benito Juárez, que tras la Revolución Mexicana también se negó a pagar esa deuda odiosa. Y siguió pasando en el siglo XX con países como Alemania, Costa Rica, y también en este siglo en Argentina, Irak, Ecuador. Y en España también tenemos antecedentes ilustres, como Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Y ya que estamos con el sexto Felipe, deberíamos pensar en hacer algo parecido, porque se supone que en democracia la mayoría tiene un papel importante, más allá de ver el fútbol. Además, mami,
Pagar esa deuda es como agarrarse a un salvavidas de cemento. Y llegados a este punto, igual es mejor aprender a nadar. No. Yo recomiendo a los países que no paguen sus deudas. Porque ya hemos visto algunos que han optado por no pagar. Brasil, Argentina, Islandia o Ecuador. Bueno, parece que empiezo a ver la luz al final del túnel. Siempre buscando excusas para mami y al final he encontrado algunas soluciones. Cuando te enteras cómo funciona, te vuelves loco, te enfureces y cuando te enfadas te das cuenta que hay que cambiarlo, que debemos protestar. Ausen, ¿tú crees que los bancos nos engañan? Creer, no, estoy seguro que nos engañan. Y eso creo que ya se ha entendido y que el ciclo de movilización que se ha dado desde 2011, con el 15M, la primavera árabe, los Occupy y los movimientos de las plazas, va en este sentido, básicamente, no a la dictadura financiera. Vamos a crear una nueva democracia. La gente joven, y en especial los que están más políticamente activos, han perdido la fe en la democracia representativa y están buscando nuevas formas de democracia directa. Lo llevan en la sangre. Y eso es un experimento muy interesante. Y no ha hecho sino empezar. Si esto te preocupa, debes ser activista, involucrarte y mojarte, porque si no estarás pagando la educación de tus hijos hasta que cumplan 50 años. Y pagarás por tu casa durante toda la vida. Eso si consigues conservar tu casa, algo que no está nada claro. Las marchas y las protestas son fundamentales, porque hacen que la gente de arriba comience a estar asustada. Pero además necesitamos nuevas formas de pensar y que los grupos que representan a la gente tengan buenas ideas. Especialmente me gusta hablar con gente de mi generación y decirles que ahora que ya están retirados es su momento. Si estás retirado, no te pueden despedir. Y la gente joven necesita referentes. Así que salid a las calles a liarla. Ayudad a los jóvenes. El hecho de que la gente que llega a nuestras asambleas, que no puede ni hablar, que está absolutamente devastada por la culpabilidad, ¿no? En una sociedad que no solo ha mercantilizado la vivienda, sino que es una sociedad de consumo, individualista, competitiva, donde la gente se mide un poco por sus propiedades y por su capacidad de consumo y no por lo que comparte, por lo que desea. Entonces, en esa sociedad enferma, resulta que cuando todo salta por los aires, lo peor de todo es que estamos solos frente a la barbarie. Que un banco me va a echar de mi casa con mis hijos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto es un desahucio en toda regla. Y esta es una madre con un hijo sin dónde estar. Yo no sé qué va a ser de mi vida, no lo sé qué va a pasar de aquí en adelante. Soy el principio de lo que viene detrás. La desobediencia civil es una reacción a políticas económicas y sociales aberrantes. Los últimos gobiernos han pensado que las reformas legislativas podían poner coto a malas políticas, a malas decisiones políticas y por lo tanto han potenciado por una parte la represión y por otra parte trasladan a los jueces, a los funcionarios públicos las responsabilidades de control del orden público y eso es una aberración. No se legisla para los ciudadanos, sino que se legisla para proteger los intereses económicos de una clase social. Es muy probable que veamos más a menudo rebeliones espontáneas y episodios de desobediencia. Uno de mis héroes es Rosa Parks, una mujer afroamericana en Estados Unidos que se sentó en la parte delantera de un autobús y al hacerlo cambió el mundo. Todos podemos hacer eso. ¿Quién era Rosa Parks? Era simplemente una mujer. Resistencia pacífica, la idea está bien, pero algunos veteranos quizás prefieran algo más contundente. Pues político, yo no lo quiero. Político, otro político, yo no lo quiero. Hola. Así haremos con político. El voto que emitimos con nuestro dinero cuando vamos a comprar es mucho más importante que el voto que emitimos en las urnas. Porque no se trata solamente de votar, sino que se trata de elegir qué productos compramos en las tiendas y a qué empresas apoyamos.
Nike debe saber que aunque nos gusten sus productos, no vamos a comprarlos si no empiezan a pagar de forma justa a sus trabajadores y dejan de utilizar mano de obra esclava. Para que la democracia sobreviva, es imprescindible que haya desobediencia económica. Y llegó la hora de la verdad. Había salido del pueblo con una sola pregunta y regresaba con un montón de respuestas para mami. Unas positivas, pero otras tan negativas que preferí ocultárselas. Su corazón no estaba para una sobredosis de injusticia. ¿Y aquí dónde estás? Ahí en Nueva York. Arturo, ya ves, tanto viaje, tanto trabajo, para que el dinero se le queden 4 sinvergüenzas. Ya te lo decía yo. Yo era el director financiero del Darth Vader del capitalismo. Me pregunta sobre la clase criminal. La población se divide en 3 grupos. 10% de la población es lo que denominamos beatos. Son gente que vive según la ley y tiene escrúpulos morales. Para el otro 80% de la población, la ética es una conveniencia. Deciden qué normas quieren cumplir y qué normas quieren romper. Los criminales que salen de este grupo lo hacen una sola vez. No se profesionalizan. Consideran que cometieron un error moral, les pillan y pagan por ello. Y ahora tenemos el otro 10% que son la esencia del crimen, sin ética alguna. Esta gente no tiene vergüenza y no les afecta las sentencias de cárcel. Lo que hacen es simplemente pagar multas por las actividades ilegales que realizan. Los fiscales no meten a nadie de los de arriba en la cárcel, aunque a veces algunos de los niveles medios son utilizados como cabezas de turco. Son lo que denominamos víctimas comodín, que a veces caen y así nadie de los puestos de arriba va a prisión. Los fiscales se han convertido en recaudadores de impuestos. Hoy en día cobramos impuestos al crimen. Los criminales de guante blanco se aprovechan de tu humanidad, de tu ética y tu moral. Con tu ética y tu moral tiendes a darle a todo el mundo la presunción de inocencia y el beneficio de la duda. Y eso está bien. Pero nosotros, los criminales, lo consideramos una debilidad, porque mientras me das el beneficio de la duda, tomo la iniciativa para poder cometer mis crímenes, y para cuando te das cuenta de lo que estoy haciendo, es demasiado tarde porque el crimen ya se ha consumado. Cometemos crímenes de guante blanco simplemente porque podemos. Yo lo hice porque podía, y así lo hacen la mayoría de criminales de guante blanco. Porque la gente vulnerable está ahí, y es fácil ser depredador con gente vulnerable, ya que simplemente tienes que elegir a quién vas a estafar. Hay gente que es lista y escéptica y los evitas. Siempre elegirás a un grupo de personas que son vulnerables, y es ahí donde siempre migrará el crimen. La cruda realidad es que en el mejor de los casos podemos minimizar el problema y contenerlo, pero no podemos evitarlo. Todo el mundo quiere un final feliz, pero yo no soy un mesías que da finales felices. Todo el mundo quiere un sheriff, un policía que cabalga al atardecer con su chica y la besa, y son felices para siempre. La realidad es que no hay finales felices. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Yo sí creo que puede haber un final feliz, pero lo tenemos que escribir entre todos. Y además, convertirnos en protagonistas de nuestra propia película. Cristina. Este hablo de los problemas es comunes diferente. De todos los Habla como el Che Guevara. Mira, cuando le veas al Papa con una camiseta del Che en el balcón, me avisas y los pongo, te lo juro. Ay, trabajadores. Chico, ¿y cómo vas con la película? Estoy escribiendo ahora la escena final, Cristina, sí. Luego he quedado con mis padres. Hablamos en otro momento. Sí, que te quiero mucho. Venga, agur.
Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. Oye, dice que habrá que cambiar las cosas. No lo aguantan los trabajadores. de sitio, como haces tú. No lo aguantan las y luego no encuentro yo la ¡Están echando a 3 familias a la calle sin orden! Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derecho, ningún anciano sin una venerable vejez. Mira lo que ha dicho, pero qué bien. Digamos no a una economía de exclusión y por favor cuiden mucho a la madre tierra. Créanme, y soy sincero, de corazón le digo, rezo por ustedes, rezo con ustedes. Quiero pedirles a ver si me Padre la Dios lotería. que los acompañe. Y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Oye, pues algo habrá que hacer con tanto sinvergüenza. Lo denunciamos ¿Y con total claridad en el documento de Aparecida. Claro que sí, mami, pero tú descansa, que ahora es nuestro turno. Y creo que van a hacer falta algo más que buenas palabras desde un altar. ¡Libertad de expresión y de manifestación! Papá y tú habéis trabajado muy duro para garantizarnos una vida mejor, una buena educación, y por eso ahora sabemos que no podemos confiar vuestra vida y nuestro futuro en políticos vendidos a un sistema financiero que intenta esclavizarnos con deudas, miente constantemente, premia el egoísmo, fomenta la desigualdad, la acumulación extrema, justo todo lo contrario a los valores que me has transmitido. Y aunque siempre me recuerdas que no me meta en líos, cuando la ley defiende el dinero, mami, no queda otra opción que defender la justicia. Y ya sabemos que la resistencia pacífica no siempre sale gratis, pero vale la pena porque hay mucho que ganar. Y una ciudadanía movilizada, que resiste sin violencia, que grita y responde con acciones contundentes, es una ciudadanía prácticamente invencible. Porque si nos quedamos en casa viendo la tele, mami, nos quitarán la casa y también la tele y nos harán creer que la culpa es nuestra. Son así de cínicos. Que Dios bendiga a tu madre. Y no olvides que a ti que estás mirando, también te están robando. Quítale al pobre, quítale al viejo, quítale al currito lo que gana para vivir. Bájale el sueldo, sube sus impuestos, quítales a todos, luego dámelo para mí.